Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos aquí desde Edu Canal, Protección Ciudadana al aire nuevamente en el 2024, en la primera programación de este año. ¿Qué tal, Natalie? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Feliz año a todos. También, como dice Víctor, muy feliz 2024. ¿Y qué programa tenemos hoy, Víctor? Vamos a pasar de salud, medio ambiente y sobre todo turismo Sí, un interno. tema realmente importante, tema que Sí, tiene que ver con la salud. Hay mucha gente que está pendiente de lo que está pasando, otros no tanto, pero justamente para alertarle a la ciudadanía que si bien estamos en época de verano, de tomarse unas vacaciones, merecidas vacaciones, pensar en otras cosas, en donde ir a vacacionar, a pasarla bien con los amigos, con los familiares, también tiene que estar pendientes de la prevención. Y eso es muy totalmente. importante porque se está dando una ola de contagios. El tema dengue, chikungunya, el tema del COVID Sí, que también. volvió otra vez y hay Hay muchos casos. bronquitis, hay una peste Neumonía, de gripe, todo tenemos. así Entonces, a estar mismo. atentos, vamos a tocar estos temas, el tema de turismo en el segundo bloque y primeramente ya, inclusive le tenemos en conversación telefónica a un doctor que Sí, nos va a así mismo. estar El doctor ayudando, Robert Núñez, Robert Víctor. Núñez, que va a estar con nosotros ayudándonos a tener, digamos, a tener en cuenta qué es lo que debemos de precisar cuando una persona cercana, o un amigo o un familiar está con algunos síntomas y cuáles son los síntomas que deben ser tenidos en cuenta para ir rápidamente y acudir al médico o a un establecimiento de salud. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por atendernos y bueno, estamos haciendo una especie de servicio también a la ciudadanía para hablar acerca de esto que está en auge, que tiene que ver con el COVID y el dengue en principio. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes a todos los compañeros que están ahí presentes y a toda la audiencia que está escuchando y viendo también, ¿verdad? Y bueno, muchas gracias por la comunicación, sale éxito en este año, feliz año, y también agradecerle por permitirnos poco conocimiento que manejamos, ¿verdad? Con los años de experiencia para tratar de orientarle a la gente y Se le evitar escucha mejor. que tengamos que llegar a decesos, inclusive por Sí. culpa de esta enfermedad que sabemos bien que han causado muchos estragos ya en todo este tiempo que hemos experimentado los contagios por todos estos tipos de virus que nos están llegando. Sí. Fundamentalmente que la gente maneje qué es lo que se tiene que hacer cuando tenemos una persona enferma o al menos con los síntomas. Y hay mucha información, de repente captar esa información en cuanto a lo que es una enfermedad, síntomas, características, como que hace mucho ruido y confunde también a la gente. Entonces, dar ideas claras en cuanto a cuál es el síntoma, A tener más en a tener cuenta más de en cuenta. repente, Y lo que yo ¿verdad? estoy escuchando de diferentes médicos, doctor, es el tema de la Sí, fiebre. Si aparece fiebre en el adulto O o en en el el niño, menor, sí. directamente ya hay que acudir a un centro asistencial. y yo estaba hablando justamente de no minimizar el tema fiebre muchas veces en esta época. Si hay fiebre en esta época, se puede dar por diferentes tipos de patologías, ¿verdad? La fiebre es un síntoma, no es una enfermedad en sí. Claro, Quiere decir que nos está avisando que algo está pasando, ¿verdad? La fiebre que puede ser transitoriamente por un cuadro viral eh, corto, leve, ¿verdad? Que te da y suele pasar, ¿verdad? Puede ser por cuadro respiratorio, un cuadro gastrointestinal, un cuadro también de una arbovirosis, como son dengue, chikungunya, y cualquier tipo de sintomatología te puede cursar con fiebre. Ahora, la fiebre es interesante tratar de bajar, inclusive hablando de automedicación, con compresa fría, con un baño de agua natural, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué es lo que nos tiene que llamar la atención y tenemos que tener en cuenta? La persistencia de la fiebre. Ah, ya Eso es lo que entiendo. tenemos que Sí, sí, sí. tener en cuenta, ¿verdad? Nosotros con un día de fiebre, tampoco te digo que no consulten, la consulta precoz se impone, pero cuando hay una persistencia de un cuadro febril, con más razón nos tiene que llamar la atención. Claro. Yo insisto, en un niño Sí, con uno o dos episodios de fiebre, ya la consulta, ¿verdad? Ahora, claro. peor, si bajamos la fiebre y a eso se le agregan síntomas,
y hay una persistencia de más de un día de fiebre, sí o sí la consulta, porque nos tiene que llamar la atención, porque nosotros evaluamos la fiebre en torno a otros síntomas agregados, ¿verdad? Y encima estamos hablando acá a veces también de la suma de ciertos virus. Nosotros estamos hablando que podrían inclusive coexistir ahora mismo el síntoma respiratorio del COVID con el Sí, tema sí, del sí, sí, dengue, sí. ¿verdad? Entonces eso empeora el cuadro en cualquier persona y más en un niño, ¿verdad? Eso Entonces justamente, sí. tener en cuenta, ¿sí? Sí, no, doctor, justamente estaba escuchando incluso que usted estaba dando entrevistas en otros medios incluso y Sí, puntualizando el tema de menores, incluso de 10 años, a tener muy en sí, cuenta como personas adultas mayores de 65. ¿Y cuáles serían sí, esos síntomas diferentes a los que tiene el dengue normal? Porque tengo comprendido como que tristemente se fortaleció el virus, ¿verdad? Y sí. ¿por qué estamos hablando con usted con este tema? Estamos hablando de verano, la gente viaja, los países Mm. limítrofes están Mira, mira, también con el mira, mismo mira problema. que también hablando de lo que habló el amigo, el problema es que la fiebre también te puede dar por una exposición prolongada al calor también, ¿verdad? Y Claro, eso claro. va, ahora la persistencia tiene que llamar la atención. Y mira, tocamos dos temas, o sea, ahora mismo la segunda causa de consulta por fiebre más frecuente en los niños está siendo el tema respiratorio y la relacionamos al COVID, ¿verdad? Entonces, el COVID, hubo varias defunciones el año pasado, 300, estamos hablando en todo el año, ¿verdad? Que es un nivel alto. Vino una embestida del tema COVID ya en estos últimos tiempos y se suma ahora el tema de dengue. Bueno, el COVID, principalmente nosotros tenemos los síntomas clásicos respiratorios, que era que se da con un poco de tos, rinorrea, congestión nasal. También tenemos que acordarnos que ya no es tanto así la pérdida de gusto y olfato, ya no es tanto así. Pero ahora tenemos que tener en cuenta una cosa, a veces, muchas veces ya no estamos teniendo una tos o una congestión nasal, pero hay un dolor corporal, hay una fatiga, a veces dificultad respiratoria, que nos tiene que llamar también la atención, no solamente que sea dengue, sino podría ser también COVID, ¿verdad? O sea, se impone una evaluación, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener en cuenta que el dengue clásicamente nos viene siempre con fiebre persistente, también dolores musculares, dolores articulares, dolores retroculares, pueden ser náuseas, pueden ser vómitos, pero suele ser limitado a 5 a 7 días, ¿verdad? Pero cuando hay una persistencia de cuadro y cuando tenemos signos de alarma, ahí tenemos que volver al hospital porque me imagino que ya fueron una vez a la consulta y ante la persistencia de la fiebre y los síntomas hay que volver ahí al hospital. Claro, porque Te voy a comentar los fundamentalmente, signos, sí, los signos de alarma del dengue son náuseas, vómitos, dolor abdominal, a tener muy en cuenta el tema del dolor abdominal, sangrado leve, pero un sangrado al fin de encía, de nariz y sangrado vaginal, que puede ser la menstruación en una chiquilla, era que tiene 11 12 años, que puede ser abundante, la afectación a nivel también del sistema nervioso que te da con una somnolencia, tener sueño, tener un caigüe, está desganado, que puede ir inclusive respondiendo un poco a los estímulos, eso tiene que llamarnos la atención y está por el efecto directo del virus sobre los órganos del cuerpo y sobre la descompensación y la deshidratación. Imagínate, una deshidratación te puede llevar a un shock y ese shock te puede llevar a la muerte, tema dengue. En el Imagínate. caso del COVID se suma a todo eso un cuadro respiratorio que te afecta a los pulmones principalmente. Imagínate que vos tengas todo ese complejo, cosa de patología junta con el problema pulmonar, por supuesto que se va a descompensar el paciente. Así mismo, imagínate sí. todo eso, Víctor. Y Y siempre estar, digamos, pendiente a los síntomas. Y es que esto se agrava, hacer el acompañamiento con los hospitales, con los centros de urgencias, doctor. Sí, no, y A aparte no yo te voy a dejar decir una pasar el cosa, yo tiempo. ya estoy diciendo a mi paciente, a la gente que me llama de repente, que persiste esa fiebre al segundo día, llevarle ya, llevarla a consultar. No, pero está lleno el hospital, no importa. No, pero no importa, vas a quedarte y vas a consultar, ¿verdad?
porque acá nuestro problema en el país es primero la automedicación y segundo que llegamos tarde debido a la automedicación o a veces que no le hacemos caso a la fiebre. Entonces a veces llegamos muy tarde y creo que hay casos concretos de fallecimientos que se dieron por llegar tarde. Entonces no minimizar la fiebre, hablar a la gente que consulte, que no espere. Nosotros tenemos, si vamos en el tema de dengue, dos tipos de serotipos, el DEN1, el DEN2, ¿verdad? La gente, me dijiste, se va de viaje, se está yendo y va a así venir, mismo. no sabemos si va a traer el 3 que está golpeando fuerte. ¿Por qué le afecta más a los niños? Porque probablemente ellos no tienen todavía una defensa, una inmunidad contra el dengue, porque nunca tuvieron el contacto con el virus. Nosotros los adultos sí ya tuvimos y probablemente Sí. tenemos ya una inmunidad, entonces en ellos va a atacar más gravemente. Y el DEN3 hace varios años que no hay en el país y viene, va a ser tipo como un virus nuevo y no sabemos cómo vamos a reaccionar. Claro ejemplo es la chikungunya, que Sí. supuestamente que tenía que ser leve, al final terminó dando más muertes en Estoy Paraguay bien. que en toda la región. Entonces no hay que minimizar todo el tema de las enfermedades que se están viendo en el horizonte. De hecho el dengue ya tenemos una epidemia, pero personalmente creo, como me dijeron ayer, ¿por qué? Sí, bueno, por varios motivos, que va a ir todavía en aumento y vamos a tener los picos ahí por febrero, comienzo de febrero, inclusive recién. Claro, la gente que viajó incluso, ¿verdad? Que esa es la época que va a Claro. estar Y trayendo. acordate que la gente que viajó, y acordate que cuando empiecen las clases, Mm, va a haber gente que esté en contacto y el mosquito feliz picando. Entonces, o sea, todo eso va a ir contribuyendo también. Y en el caso de la chikungunya, se hablaba siempre de que era una sola vez que te podía agarrar. ¿Esto puede Pero sabes repetirse? que te voy a comentar, nunca Sí. tuvimos un pico de epidemia como la chikungunya, pero no creo que el 100% de la población haya tenido. cierto. Para tu inmunidad tuviste que haber tenido una vez y probablemente no vas a más tener, ¿verdad? No es la generalidad volver a tener la enfermedad. Sí. Pero hay una franja de pacientes que no tuvo chikungunya, ¿verdad? Y entonces ellos pueden hacer, ¿verdad? También, ¿verdad? Y por supuesto, se suma a eso dengue, chikungunya, COVID, gastroenteritis, golpe de calor, accidente Sí. automovilístico debido a la bebida. O sea, hay un combo de cosas que hay que tener cuidado. Accidente por ahogamiento y otro tipo de accidentes. O sea, hay muchas cosas que tener en cuenta en este verano. Sí, de cuidado es todo. No, justamente la consulta del tema de la chikungunya es porque hay gente que te dice que se fue a consultar y que le dicen que tienen como una vuelta de chikungunya y que vuelven a tener los dolores incluso más, pero por menos tiempo. O es como un rebote eso, doctor. Mira, la chikungunya, la característica es que se dio raramente en nuestro país, Sí. se caracterizó por mostrar tipo un diferente tipo de chikungunya, ¿verdad? Ah, ya. Fue que había secuelas, ¿verdad? Las secuelas crónicas, algunos quedaban meses y algunos quedan años con las secuelas, que son las articulares principalmente. Hay gente que todavía no recuperó del todo su movilidad por el dolor articular, ¿verdad? Sí, Pero eso es cierto. hasta donde sabemos, todavía no se dio una reinfección por chikungunya, pero todo puede ser posible realmente ahora con este virus. También no tenemos que descartar que el dengue también da dolores musculares, ¿verdad? Entonces no podemos descartar por completo que sea también dengue, ¿verdad? Y Claro, por supuesto eso impone una consulta precoz, no esperar tanto para consultar. así Sí. mismo. Y bueno, y también decirle a la ciudadanía que acompañe dentro de lo que es un trabajo de prevención, el tema de la limpieza, criadero de mosquitos, usar repelentes Mi- Sobre y todo. estar siempre pendientes. Sí, realmente yo mira, mentalmente dije yo mismo, con los años ya que viste, y siempre cada año y cada epidemia, viste, un ciclo de epidemia que toca Asunción, Sí. Central, otro lado, yo creo que hay tres aspectos a tener en cuenta. El primer aspecto que deberíamos como ciudadanía haber hecho, ¿verdad? Y bueno, no todo le podemos culpar a la ciudadanía, ¿verdad? Pero deberíamos haber hecho es la limpieza y la eliminación de los Sí, criaderos. totalmente de Eso acuerdo. teníamos ya un tiempo para hacer.
Vienen los cambios climáticos donde a nosotros el niño nos toca con muchos periodos de lluvia y calor, eclosionan, nosotros tenemos una infestación larvaria muy alta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahí está el huevito, ¿verdad? Tiene contacto con el agua, eclosionan y tenemos los mosquitos, ¿verdad? Ahí ya es la otra etapa, ahí tenemos que ahuyentar los mosquitos. ¿Y cómo lo ahuyentamos? Repelentes, usar Espirales. ropa larga, pantalón largo, tenemos que ver los métodos para ahuyentar de la casa, ¿cómo te voy a decir? Los Sí, mosquiteros, mosquiteros. las vallas metálicas y todo eso, ¿verdad? Esa es la fase de tratar de no exponerse, generalmente a la mañana temprano y a la tardecita es lo que más Sí. pica el Una, mosquito hembra del Aedes, sí, ¿verdad? eso quería Entonces esa es la consultarle. segunda parte, sí, sí, Una vez un médico me dice, ¿verdad? Por ejemplo, con mi hijo pensamos que era dengue, gracias a Dios no era ni dengue ni nada, era otra cosa. sí, Pero el punto, él me dijo sí, que ya que cierre yo las ventanas y la puerta en mi caso, departamento, y que ya prenda, si es posible, la pastilla o un espiral, porque el mosquito sí, entra y te puede picar de noche. Porque ya entró, también, ingresó a tu casa. Entonces, también, eso como también. para saber si es hasta qué punto, porque me dijo, no, no, no. O sea, vos tenés todo el día abierta tu casa, va a ingresar el mosquito y a la noche te va a picar. Claro, el tema de la exposición, lo que yo justamente te digo, la exposición, Claro, y el mosquito puede venir a estar en todas partes y te puede picar nomás también. Yo te digo la preferencia en la hora que pica, ¿verdad? claro, 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 Pero claro. no estamos exentos también. Nosotros estamos hablando acá de, ¿qué te voy a decir? 25 años aproximadamente ya de dengue, Sí, ¿entendés? así 24, mismo, doctor. No, si no, 25 un años poquito aproximadamente ya de más, ¿eh? dengue. Capaz que un poquito más. Inicio de los 90. A mediados de los 90 tuvo su boom más fuerte. Imagínese. En los 90 yo no me acuerdo tanto, yo me acuerdo Sí. cuando ya empezaba a trabajar, ¿verdad? Ahí, que ya en el 97 más o menos, Sí. 98 más o menos, Ahí empezó yo el de ahí más me fuerte. acuerdo, ahí más o menos empezó que era algo nuevo, fue un boom porque fue primera vez, después volvimos ahí por el 2000, 2001, fue muy fuerte y es cíclico. Ahora, yo desde hace, ya por mi trabajo en el Ministerio de Salud, y aparte por lo que estuve averiguando, ahora se prevía que iba a ser una epidemia en el país. De hecho, hay epidemias ya en la región de las Américas y nosotros, yo creo, ¿verdad? Y sostengo que por lo que yo sé que todavía no alcanzamos un pico porque todavía la gente está yéndose y viniendo de vacaciones y todavía tipo que estamos un poquito aislados todavía, pero cuando empiece el colegio, el trabajo y todas esas cosas vamos a tener mucho más posibilidad. Y eso es en el tema del mosquito. Ahora, la tercera cuestión que yo pongo a consideración es la parte médica, ya cuando tenés el dengue. Y ahí tenemos temas muy importantes como por ejemplo el tema de la consulta precoz, no esperar mucho a la consulta, no automedicarse con cualquier medicamento, tomar líquido, igual vamos a ir a la consulta y a veces si hace falta, si no tomamos líquido, si se deshidrata nuestro paciente, llevarle y por favor pedirle que le evalúe a alguien y que le hidraten en un hospital y que le tengan ahí, ¿verdad? O sea, la hidratación es un factor fundamental a la hora de cuidar que no se descompense y que no haga ninguna complicación de ese dengue, ¿verdad? Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a usted y por favor seguir recordándole a la gente que tienen que cuidarse, que eliminen los criaderos y que se cuiden del mosquito también, por favor. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Y bueno, Víctor, Gracias. qué No, cosa, realmente ¿verdad? estamos llegando en un periodo, con lo que decía el doctor, ya tenemos más o menos un mapa acerca de lo que puede ser de aquí a una semana, inclusive febrero o marzo, en donde es una situación ya bastante preocupante la cantidad de casos que se da a nivel país, a nivel de central y otros departamentos también. De hecho, la ministra de Salud ya hizo la primera reunión a nivel general porque esto va a ir ascendiendo, va a ir aumentando este pico. Bueno, vamos a tener una epidemia, eso ya prácticamente está establecido y se está esperando, digamos, cómo se va a ir comportando esta y otras enfermedades también, cómo va a ir afectando a la población.
Claro. Uno siempre está pendiente de cantidad de fallecidos, dice. Sí, sí, sí. Así Está mismo. pendiente, ¿verdad? Pero muchas Cantidad de veces infectados, de de repente, que tenemos que infectados. ver más. Sí. Y cómo esto te afecta en lo laboral, en la En parte, todo, en lo todo, familiar, en en lo todo. familiar, en lo que es el trabajo justamente, y cada vez se va deteriorando tu salud. Y si, la alimentación también juega un rol muy importante, porque si uno consume más, de repente, cebolla, ajo, consume muchos cítricos, como que ayuda también por el sudor. Sí, Y evitar más las ropas negras de repente, o si uno vaya a caminar y todo eso, porque el negro y el azul oscuro atraen mucho. Son también. todo cosas que vas aprendiendo por el camino, ¿verdad? Los lugares a tener en cuenta: Central, Itapúa, Paraguarí, Guairá y Caguazú, son los focos de infección en estos momentos, y se está haciendo un trabajo en conjunto. Bueno, esto por una parte, tema salud. Vamos Sí. a hacer un corte y a la vuelta vamos a estar hablando un poco de lo que es el turismo interno, la gente que se va recreando, está en sus vacaciones, está buscando lugares Sí. donde acudir, y vamos a hacer una breve evaluación a ver cómo se está moviendo, digamos, ese turismo interno. Vamos a la pausa.